Mi nombre es Elkin Javier Fajardo Almario y hoy voy a hablar acerca de la teoría celular y los postulados que descienden de esta. Bueno, la teoría celular constituye uno de los principales principios básicos de la biología. Bueno, cuyo crédito le pertenece a los científicos alemanes Teodoro y Matías, sin olvidar al científico inglés Robert Hooke. Bueno, este científico en el siglo XVII, para precisar más, digamos que en el año 1665, este científico inglés fue quien descubrió y describió la existencia de las células. Sin saberlo, cuando realizaba una investigación con un corcho de un material vegetal, descubrió la célula. Sin saberlo y sin darse cuenta, Robert Hooke descubrió la unidad estructural llamada célula, como la conocemos hoy en día. Bueno, luego de la investigación que él y el descubrimiento que Robert Hooke hizo, se necesitaron cientos de años para lograr precisar en sí y analizar, formar las hipótesis y las conclusiones y formar en sí la estructura celular, lo que conocemos como estructura celular. Bueno, gracias al desarrollo tecnológico que se vino dando desde 1665, Matías y Teodoro lograron profundizar y tener con claridad el conocimiento sobre la célula vegetal y sobre la célula animal. Bueno, en el año 1838, Teodoro indicó que todo el material vegetal estaba compuesto por la célula vegetal. Y más adelante, Matías dijo que todos los animales estaban compuestos por la célula animal. Llegaron a esas conclusiones después de mucho tiempo. Como se había mencionado anteriormente, se tardaron cientos de años para lograr determinar en sí esta estructura celular. De allí, de estos descubrimientos y de estas conclusiones que se hicieron, se obtuvo el resultado y se dio paso, después de la estructura celular, a los postulados de esta. Bueno, como primer postulado tenemos que todos los seres vivos están compuestos por células, ya sea célula vegetal o célula animal. En el segundo postulado tenemos que todos los seres vivos se originan a través de las células. Las células no surgen de manera espontánea, sino que proceden de otras anteriores. Hay que tener en cuenta en este segundo postulado. Pasando al tercer postulado, se llegó a la conclusión que la célula es la unidad fisiológica de la vida. Y como cuarto, tenemos que las células contienen materiales hereditarios. Por ejemplo, aquí tenemos acá el ADN, que es uno de los componentes que hace parte del material hereditario que se traspasa de generación en generación. Gracias. Hola, mi nombre es Leidis Pestana Pérez, docente en formación del CAT San Antero. Hoy les voy a hablar un tema muy importante como es la célula. Se preguntarán, ¿qué es la célula? Bueno, vamos a definir qué es la célula. La célula es la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos. La célula puede vivir por sí sola y formar a todos los organismos vivos y los tejidos del cuerpo. La célula tiene tres partes fundamentales: el núcleo, el citoplasma y la membrana celular. Ahora, ¿cuál es la función que cumple el núcleo en la célula? El
fabricar los orgánulos celulares y contribuir al movimiento de estos. ¿Cuál es la función de la membrana celular? Confiere la protección a la célula, también le proporciona unas condiciones estables en su interior, transporta nutrientes hacia su interior y expulsa las sustancias tóxicas fuera de las células. Aquí podemos observar la célula animal y la célula vegetal. Aquí podemos mirar y ver dónde se ubica cada una de estas tres partes fundamentales. Esta parte que se ve aquí es el núcleo. Esta parte que se ve acá es el citoplasma y la parte de abajo es la membrana celular. Estas tres partes son fundamentales para la célula y cumplen una función vital. Ahora vamos a hablar del tamaño de la célula. El tamaño de la célula puede ser microscópica, o sea, que no se puede ver a simple vista, sino que tenemos que utilizar un aparatico que se llama el microscopio. Aquí les presento el microscopio. Está diseñado con material reciclable, cartón, para hacer una demostración. Bueno, con este aparatico colocamos aquí la célula y podemos observar la célula con este aparato que se llama el microscopio. Ahora vamos a hablar sobre las formas de la célula. ¿Qué forma pueden tener las células? ¿Será que las células son redondas, son largas? En fin, las células presentan una gran variabilidad de formas e incluso algunas nos ofrecen una forma fija. Aquí les voy a presentar las formas que tiene la célula. Esta que está aquí de primera es una célula fusiforme. Esta que está acá es una célula estrellada. Esta que podemos evidenciar aquí es una fuliforme. Esta que tenemos acá es una poligonal. Esta que tenemos acá es una cilíndrica. Esta es una ovalada que la encontramos en los glóbulos rojos. Esta es una plana y esta es una forma irregular. Espero que les haya gustado el tema. Es de mucha importancia saber este tema fundamental como lo es la célula. Gracias. Buenas, en esta tarde de hoy les voy a hablar sobre lo que son las células eucariotas o eucarióticas. Son las que tienen un núcleo diferenciado donde se encuentran el material genético ADN de las células. Ejemplo, la célula vegetal y la célula animal. Las células eucarióticas son propias de los reinos de la naturaleza: protisto, hongo, animal y vegetal. Presentan membranas plasmáticas, citoplasmas que contienen un sistema endomembranoso. Estructura de las células eucarióticas. Las células eucarióticas son generalmente más grandes que las células procarióticas y se encuentran principalmente en los organismos multicelulares. Las células eucarióticas también contienen otros organulos, además de núcleo. Un organulo es una estructura dentro del citoplasma. Los organulos llamados mitocondrias, que son estos que aparecen aquí en el dibujo, proporcionan energías a las células y los organulos llamados vacuolas, que son estos que están acá, se almacenan en las células y permiten a las células realizar más funciones que las células procariotas puedan hacer. Diferencias entre una célula procariótica y una eucariótica. Las principales diferencias es que las células procarióticas, el material genético no está separado del citoplasma
y las eucarióticas presentan un material genético organizado en cromosomas, rodeado por una membrana que lo separa del citoplasma. Otra diferencia es que las células eucarióticas y procarióticas, las eucarióticas tienen un núcleo rodeado de una membrana, mientras que las procarióticas no. Organismos unicelulares están constituidos por una célula y representan la inmensa mayoría de los seres vivos que pueblan actualmente en la Tierra. Ejemplo, las bacterias, las amebas, los paramecios, euglenas. Partes de una célula vegetal y la célula animal y su... Buenas tardes, niños. Hoy vamos a darle continuidad a la temática componentes celulares. Yo soy la docente de formación Gloria Montaño de la institución, estudiante de la institución educativa Escuela Normal Superior de Corozal, por formación complementaria, virtual y a distancia, San Antero, quinto semestre, y vamos a hablar sobre la célula procariota. Este es del módulo Pensamiento Científico y Ambiental, y la tutora es Coreima Rodelo Arrieta. La célula procariota, primero para hablar de ella, ya han hablado del tema de la célula. ¿Qué es la célula, niños? Es la estructura, la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos, igualmente de nosotros. Entonces, una de las clases, dentro de la clasificación de la célula encontramos la célula procariota. Es un organismo unicelular. Este organismo no tiene núcleo y su citoplasma, dentro del citoplasma está contenido el ADN. Pero esta célula procariota tiene una estructura de la célula procariota. Esta estructura de la célula procariota la podemos ver a través de esta imagen, la cual vamos a irnos pasando para mirar su estructura y sus partes. Entonces yo la voy a pegar acá porque la siguiente actividad es colocar cada una de las partes que están acá de manera participativa, van a venir, y el niño que desea va a colocar cada una de las partes de la célula procariota donde corresponde. Ahora, en nuestro entorno hay bacterias. ¿Qué son las bacterias? Son organismos microscópicos. ¿Por qué microscópicos? Porque no lo podemos ver a simple vista, son pequeños y lo podemos ver con este aparatico que se llama microscopio. Pero estas bacterias tienen formas de las bacterias. Las formas principales de las bacterias son las que se ven en esta imagen, niños. Cocos, que es de forma de esfera, bacilo, que es en forma de bastón, espiral, que es en forma de coma o un cuerpo más alargado y que no es recto. A ver, con esta plastilina vamos a ir haciendo las formas, vamos a pasar acá al frente y los compañeros van a adivinar o van a decir qué forma es de las que ya hemos visto. También vamos a hablar de los virus. Miren, los virus son organismos submicroscópicos, o sea que ni siquiera el microscopio las puede observar, las puede ver. Estos virus, dentro de estos virus encontramos el virus Pateoriofagia. Este es el que tenemos acá, vamos a observar, son estos virus. Ahí hay unas partes, niños, esas partes las tengo acá. Y de manera participativa vamos a ir colocando cada una de sus partes donde corresponde. Sabiendo que vamos a pegar esta imagen, la vamos a pegar allí para poderla observar al momento de organizar, para que se vea, para que sea puntual dónde va cada parte. Entonces, dentro de los virus encontramos el coronavirus, un virus que atacó a la humanidad y que ha cobrado muchas vidas. Entonces el coronavirus, que es el que está acá, miren, es un virus. Ya saben que es un virus que afecta al ser humano, las células en la parte de dentro, en la estructura la modifica.
Pero en el coronavirus tenemos unas medidas para protegerse del coronavirus. Para protegerse. Dentro de estas medidas encontramos el jabón y el agua para lavarnos las manos. Buenas, mi nombre es Estefanía Olea Sáenz. Hoy vamos a seguir con lo que es la fusión y la fisiología celular. Como ya sabemos, las células es la unidad de vida de todos los seres vivos. Todos los seres vivos están compuestos por células, pero la fisiología es la encargada de recibir toda la información sobre las células. Es decir, la fisiología tiene un papel muy importante en este sentido sobre el estudio de las células. Ya como todos sabemos, las células vienen desde años atrás con una gran investigación. Pero todo tiene un fin y un objetivo. La fisiología tiene una importancia muy importante. Las células están conformadas por todos los seres vivos. Todos los seres vivos estamos conformados por células, desde los más pequeños hasta los más grandes. Incluso las bacterias son células. La fisiología de eso se encarga, de estudiar cada función que tienen las células. Ahorita vamos para la importancia que tiene esta. Para la fisiología, la importancia de las células es dar a conocer cada una de las funciones, sus movimientos, cuál es la importancia que tiene la célula animal y vegetal en el ser humano o en la convivencia habitual. Todo lo que podemos coger tiene células, desde lo inerte hasta lo más vivo. Ahorita vamos a seguir con la nutrición celular. La nutrición celular es la encargada de coger lo más mínimo, la importancia, la más mínima energía de lo que habita en el mundo exterior, lo que es agua, luz, para poder así seguir siendo sus funciones. Como por ejemplo, se encarga de absorber, de llegar a la sangre la información necesaria para un nuevo ser. Es decir, la información hereditaria, ya que son las células las que se encargan de todo eso. La absorción de agua para seguir adelante y mantener el cuerpo hidratado. Todo nuestro cuerpo está conformado por células. Desde la más pequeña, pueden ser de unas o varias, pueden ser unicelulares o pluricelulares. Además, también hay una parte que dice excreción. Es cuando ya la célula absorbe todo lo que necesita y desecha lo que no necesita. Es decir, por ejemplo, es como cuando uno coge algo, come y desecha la sangre, desecha cada una de las partículas que no necesita. Asimismo, hace la célula para seguir contribuyendo con las funciones del cuerpo humano. Además, otras de las funciones se pueden encontrar física y química. Es decir, la física es la encargada de impartir lo que es el pH y RH a la sangre. Y lo químico es lo que uno le puede ingresar al cuerpo y las células se encargan de dirigir. Es decir, cada una de las células tiene una función principal. No solamente es quedarse quieto, sino absorber y seguir dando información. Y eso sí, cada una tiene un papel importante y fundamental. Al momento de mandar una información, la mandan por señales que ellas pueden entender y tienen que analizar para poder responder correctamente. En este caso, entra lo que es la herencia y los genes para las familias o para nuestros hijos. Se encarga de enviar lo que son los genes, el color del cabello, el color de los ojos e incluso el color de la piel. Cada una de estas células se encarga de invertir y mandar esa información al ADN para poder así formar una nueva célula, como también para formar un nuevo individuo. Todos los seres vivos estamos conformados por individuos y como lo dije antes, cada una de las células tiene un diferente movimiento
ya sea por flagelo, ya sea por cecilios o por medio de bacterias. Es decir, cada uno tiene un papel fundamental. Al momento, por decir, del flagelo, que es este, podemos dar un ejemplo al momento de embrionar un ser humano. El ser humano, al momento de procrear, el movimiento que hacen los espermatozoides es de flagelo, se mueve por medio de la cola. Además, muchas bacterias o muchas células se encargan tanto de proteger o dañar el cuerpo humano. Además, para las actividades, vamos a coger un papelito de este jarrón que está aquí. Cada estudiante va a pasar y me va a coger uno. De esta manera va a colocar el movimiento que hace cada una de estas células para así seguir adelante. Otra actividad que vamos a dejar para los niños es, en un segundo, colocar las semejanzas y las diferencias de la célula animal y vegetal. De esta manera los niños van a aprender y se van a divertir jugando, ya que cada uno va a coger y va a pasar por intermedios o por filas y va a coger un papelito y les va anotando a cada una su función y cuál es la diferencia o la semejanza. Además, otro dato importante, las plantas están conformadas por células. Estas serían la célula vegetal. Además, un huevo que te podemos encontrar en casa al momento de partirlo y verlo en el microscopio, se van a dar uno de cuenta que está conformado por muchas células. Gracias. Bueno, niños, hoy vamos a continuar con el tema de la reproducción celular. Acuérdense que la reproducción celular es aquella que se da cuando cada célula se divide formando dos células hijas nuevas. En esta ocasión vamos a hablar de la reproducción asexual, que es aquella que se da sin necesidad del sexo. Entre estas encontramos la esporulación, la gemación y la bipartición. En nuestro medio podemos encontrar plantas y animales que no necesitan del sexo para procrear. Ejemplo de esto es la yuca y la ciruela, que no necesitan del sexo, sino que se puede sembrar los tallos y así ella nacerá. Hay otra forma de reproducción asexual, como son la mitosis, que esta necesita 4 fases, que son la metafase, la profase, la anafase y la telofase. La mitosis, la meiosis o meiosis se caracteriza por brindar variedad genética a las células ascendentes. Las fases de la meiosis son la meiosis 1 y la 2, compuesta por diversas etapas de la profase, metafase, anafase y telofase. El ciclo celular es un conjunto organizado de sucesos que conducen al crecimiento y división de dos células hijas. La fase del ciclo celular es el estado de no división o interfase y el estado de división llamado fase M. Bueno, niños, en las hojas les entregué unas actividades. En la primera hoja dice: identifica en cada caso a qué reproducción pertenece. Ahí van a encontrar un dibujo. En cada dibujo me van a decir a qué tipo de reproducción pertenece. Tienen una sopa de letras también que les he entregado. En esa sopa de letras me van a buscar los nombres, lo que está aparte.